hermanos, qué bueno que hoy podemos estar juntos, qué bueno verle, qué bueno que apartamos o se apartó este tiempo, ¿no? Para venir delante del Señor y poder escuchar su palabra. Me gustaría que me acompañara, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. En el verso 22 dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos, hermanos. Señor Dios de los cielos, delante de tu presencia están nuestras vidas, Señor. Señor, te necesitamos de tu luz, de tu Santo Espíritu, para poder comprender, para poder, Señor, entender tu palabra. Queremos comprenderla, Señor, queremos entenderte, queremos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor, y esté cambiándonos, transformándonos, Señor. Toma nuestras vidas el día de hoy, que tu palabra, Señor, Padre, sea luz, Señor, a nuestras vidas el día de hoy. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a ver acerca de este fruto del Espíritu Santo. Pero no lo vamos a definir como tal, no vamos a definir cada una de las cosas como tal, sino vamos a verlo en relación al libro de Gálatas. ¿Qué significa lo que menciona aquí Pablo en el verso 22 del capítulo 5? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa este fruto del Espíritu? ¿Qué es en realidad? Y a través del libro de Gálatas entender, hermanos, que este fruto, pues como lo menciona, al ser un fruto es algo que debe de salir de una manera natural. Es lo que está mencionando Pablo aquí. Comencemos mencionando desde el capítulo 5, verso 16, y veamos lo que menciona aquí Pablo. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Entonces estos versículos ponen de manifiesto, hermanos, la contraposición entre los deseos de la carne y el Espíritu, los deseos del Espíritu. De esta manera, estas dos maneras de vivir. Una manera de vivir es la carne y la otra manera de vivir es el Espíritu. Entonces, una dominada obviamente por las inclinaciones carnales, y la otra guiada por el Espíritu. Entonces, lo que nos está presentando aquí son dos vidas, dos formas de vivir. Una carnal y la otra espiritual. Una guiada por la carne, por los deseos de la carne, y otra guiada por el Espíritu, ¿sí? Si contrastamos, hermanos, esto con el capítulo 2, por ejemplo, vamos al capítulo 2 de Gálatas, verso 16. Dice el verso 16 del capítulo 2, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Entonces este pasaje, hermanos, se reitera en 3 ocasiones que las acciones humanas no pueden justificar a una persona ante Dios. Si avanzamos al capítulo 3, en el verso 2 dice: esto solo quiero saber, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El verso 3 añade, hermanos: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar, ¿por qué? ¿Por la carne? Estos versículos, hermanos, nos invitan a reflexionar entonces sobre la relación entre las obras de la ley, la fe en Jesucristo, la carne y el Espíritu. En el capítulo 2, hermanos, si nosotros regresamos al verso 16, Pablo contrasta la obra de la ley con la fe. ¿Sí? En el verso 16 leemos una vez más, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, lo que está haciendo Pablo es contrastar la obra de la ley con la fe de Jesucristo. Sin embargo, en el capítulo 3, que ya leímos en el verso 2 y 3, introduce un nuevo término, o les da unos nuevos términos a estas 2 cosas que vemos aquí. Para referirse a las obras de la ley, utiliza la carne. Vamos al capítulo 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y mire cómo en el verso 3 dice lo siguiente: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar, ¿por qué? Por la carne. Entonces, significa, hermanos, que la carne está equiparada, hermanos, con las obras de la ley. Y la fe de Jesucristo está equiparado con el Espíritu. Entonces aquí Pablo sugiere que la obra de la ley es equivalente a los deseos de la carne, mientras que la fe, hermanos, de Jesucristo se asemeja al andar en espíritu. Es lo que está mencionando aquí. Esta interpretación se refuerza en los versículos 16 y 17 del capítulo 5. Si regresamos, capítulo 5, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Entonces, aquí en el libro de Gálatas, nosotros mencionábamos al principio, y es importante recordar, que se había introducido un falso evangelio. Se había pervertido el evangelio. Hubo personas que se metieron dentro de la iglesia de Galacia, o las iglesias de Galacia, y empezaron a distorsionar el evangelio. ¿Cómo estaban distorsionando el evangelio? Bueno, ya lo hemos visto varias veces. Si nosotros regresamos al capítulo 2, en el verso 11 en adelante, si nosotros vemos el capítulo 2, del verso 2 en adelante, vemos la situación que estaba viviendo la reprensión de Pablo hacia Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro estaba comiendo con los gentiles y entonces vienen y llegaron sin avisar, ¿no?, unos hermanos que venían de Jerusalén, y Pedro, viendo a estos hermanos que venían, se acercaron y entraron al lugar donde ellos estaban, Pedro se levantó y salió. Eso significa que Pedro estaba en realidad en un conflicto entre lo que él estaba haciendo y lo que creía anteriormente. Recordemos que los judíos no se podían sentar a la mesa con un gentil, para ellos era abominable.
Entonces, Pedro ahí está mencionando esta parte y era estos ritos de purificación, se puede decir así. Por otro lado, si nosotros vamos al capítulo 4, capítulo 4 dice en el verso 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cuáles son estos pobres rudimentos? Verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, entendemos que ese falso evangelio, lo que les estaba diciendo es que Cristo no era suficiente para la salvación. Tenías que creer en Cristo, pero tenías que celebrar las fiestas, tenías que purificarte para poder ser parte del pueblo de Dios, para ser parte de la salvación en Cristo. Y nosotros vimos o hemos estado viendo esta parte del capítulo 5 cuando comienza a mencionar acerca de la circuncisión. En el verso 2 y verso 3 dice aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar ¿qué? Toda la ley. Entonces había tres cosas que se habían introducido en la iglesia de Galacia. Cristo no es suficiente para la salvación. Tienes que celebrar las fiestas, el día de reposo, la Pascua. Tienes que purificarte como nosotros, los judíos se purificaban. Y tienes que circuncidarte para pertenecer y ser parte del pueblo de Dios. En otras palabras, Cristo no es suficiente. Tienes que hacer algo tú para poder ser salvo. Y a través de tu esfuerzo y a través de lo que tú puedes esforzarte y hacer, vas a lograr la vida eterna. Esta era lo que se estaba metiendo dentro de la iglesia de Galacia. Pablo entonces en el capítulo 2, verso 16, tajantemente, constantemente, 3 veces menciona, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Pablo reitera tajantemente que nadie se puede salvar por las obras de la ley. Y entonces, ahora Pablo en el capítulo 3 le da otra connotación a obras de la ley. ¿Qué otra connotación le da? La carne. Si nosotros vemos el verso 2 y el verso 3, una vez más dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar ¿qué? Por la carne. Introduce la carne y el Espíritu. Carne, obras de la ley. Espíritu, la fe de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la carne? El intento humano por obtener la salvación. ¿A través de qué? A través de las obras, a través de hacer cualquier cosa. Nosotros podemos entonces obtener la salvación a través de nuestros actos, de nuestros méritos delante de Dios. Eso, hermanos, es imposible. El hombre no tiene la capacidad, ninguna capacidad para poder tener la salvación, obtener la salvación fuera de Cristo Jesús. En el verso 19 al 21, vamos a regresar ahí al capítulo 5, dice, verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que menciona Pablo aquí? Pablo llega a la conclusión, hermanos, de que las obras de la ley son en esencia las mismas, hermanos, obras de la carne. Menciona el verso 19, ¿no? ¿Cómo le llaman en el verso 19? Ponga atención. Y manifiestas son las ¿qué? Las obras de la carne. Y anteriormente, ¿cómo le había nombrado? Las obras de la ley. ¿Sí, no? A ver, vamos al capítulo 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora las obras de la ley le pone las obras de ¿qué? De la carne en el verso 19. Cuando Pablo escribe, hermanos, a los Gálatas, no solo busca amonestarlos por seguir los ritos o seguir las fiestas, porque se habían introducido, porque se habían circuncidado. No, o sea, no estamos hablando de que Pablo estaba solamente en contra de esa situación. No. En realidad, hermanos, su principal enfoque no está en las antiguas prácticas o su principal enfoque está ahí. No. Pablo les advierte que este estilo de vida, su forma en la que ellos estaban viviendo en este momento, hermanos, los hacía retroceder a los días cuando no estaban en Cristo, cuando todavía vivían en su carne. En el capítulo 4, hermanos, verso 8, que ya hemos leído, regresemos, miren lo que dice. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Este verso obviamente se refiere a la idolatría que practicaban antes, hermanos, de su encuentro con Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pablo les está diciendo, ¿no? En otro tiempo. Sin embargo, en el verso 9 añade, miren lo que dice. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces aquí Pablo compara las obras de la ley con la idolatría que ellos habían vivido antes de venir a Cristo. Vamos al capítulo 5, hermanos. En el capítulo 5, entonces, en el verso 19, define estas cosas como las obras de ¿qué, hermanos? Las obras de la carne. ¿Sí? Por tanto, la enseñanza central de Pablo no es simplemente criticar la circuncisión o las prácticas de las fiestas o de purificación que se había introducido. No, el propósito de Pablo, hermanos, el mensaje es todavía más profundo. ¿Por qué? Advierte a los Gálatas que al regresar a las obras de la ley, están retrocediendo a una vida previa a su conocimiento de Dios. Entonces, ponga atención a lo que voy a decirles. Es probable, hermanos, que quienes les predicaron ese evangelio a los hermanos de Gálatas les hicieran creer que con solo cumplir ciertos ritos externos como los vemos aquí, con tan solo cumplirlos, su salvación estaría garantizada sin importar cómo vivieran en su vida diaria. ¿Sí me expliqué? Lo que en realidad, hermanos,
era el mensaje, ese falso evangelio era: con que tú cumplas estos ritos, con que tú cumplas estas fiestas, si tú te circuncidas, ya estás garantizando tu salvación. Eso es lo que en realidad vemos en el libro. Capítulo 6, hermano, verso 13. Mire lo que dice el verso 13: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse ¿en qué? En vuestra carne. ¿Qué significa? Estaban obligando a los hermanos a circuncidarse, hermanos, pero ¿cuál es el punto aquí? Bueno, ellos, dice Pablo, ni siquiera estaban cumpliendo la ley. ¿A qué se refiere? El día domingo expliqué a más grandes rasgos este punto, pero quiero que lo veamos, hermanos, en el verso 14 y verso 15. 13, 14 y 15 del capítulo 5. Del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué dice? Servíos por amor, ¿qué? Los unos a los otros. 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo está diciendo que la ley que ellos no estaban cumpliendo, capítulo 6, verso 13, ¿cuál era, hermanos? ¿A qué ley se refiere? Al capítulo 5, verso 14. ¿Cuál? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a leer juntos el verso 15. Dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cuál era la forma de vida de los Gálatas en este momento? De las iglesias de Galacia. Hermanos, había un conflicto grande entre ellos. No se amaban, no se respetaban, no se ayudaban. Dice el 13 al final: sino servíos por amor los unos a los otros. Es evidente, hermanos, que había un conflicto interno dentro de la iglesia. No había amor en la iglesia. No había amor entre los hermanos. Se había introducido un evangelio donde se decía o se le daba importancia a las obras externas. ¿Eres circuncidado? Tú eres mejor que el que no te se circuncida. Tú celebras las fiestas, tú eres mejor que el que no las celebra. Tú sí tienes la salvación, el que no celebra las fiestas y el que no se circuncida no tiene la salvación. Había menosprecio, conflictos, desdén hacia los hermanos. ¿Sí me explico? Cuando introduces tú un evangelio en una iglesia donde las obras son lo más importante, ¿qué garantizas? Lo único que garantizas es competencia. Lo que garantizas es una competencia interna con los hermanos, donde lo que están buscando, hermanos, es su salvación a través de las cosas externas. Entonces, si ellos dan más, si ellos se entregan más, si ellos aportan más, si ellos hacen más cosas, entonces tienen la salvación garantizada. A eso nos estamos refiriendo. Era una iglesia que había perdido su enfoque y Cristo ya no estaba presente dentro de esta iglesia. ¿Por qué debemos hacer las cosas? La salvación ya la hemos obtenido de Cristo. Por lo tanto, las cosas que hacemos, como el congregarnos, el ofrendar, el diezmar, el venir a la iglesia, el amar al prójimo, no lo hacemos para salvarnos. ¿Lo hacemos para qué? Para reflejar ahora quiénes somos. Ese es el punto central de lo que nosotros estamos viendo.
Las obras que nosotros hacemos ahora no nos llevan a agradar más a Dios, no. Él dio a su Hijo y a través de su Hijo nos ha recibido a nosotros. Por lo tanto, lo que ahora nosotros hacemos es un fruto de lo que ahora hemos recibido. Simplemente me congrego, ayudo a la iglesia, sirvo a Dios. ¿Por qué? En gratitud por lo que Él hizo por mí. Ahora quiero reflejar lo que Él ha hecho en mi vida. Es un fruto. Entonces, tomando en cuenta esto, hermanos, en el capítulo 5, verso 22 al 24, dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué, hermano? No hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué, hermano? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Estos versos nos invitan a reflexionar sobre nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo, hermanos? Hoy, nosotros, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Es esencial, hermanos, reconocer que junto con Cristo, nuestros deseos y concupiscencias mundanas han sido crucificadas y hemos renacido con Cristo. ¿Esto qué es, hermanos? A ver, vamos al capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, hermanos, verso 20. Es un verso que nos habla acerca de la vida del creyente, hermanos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto? Exactamente significa lo que nosotros vemos en el capítulo 5, hermanos, versos 22 al 24. Vamos al capítulo 5, 22 al 24. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay quienes dicen, recién escuché a un pastor muy importante en internet y en Estados Unidos, tiene muchos seguidores en todo el mundo. Este pastor antes era una persona que hacía comedia, se dedicaba a ser, era un comediante. Ahora es un pastor muy reconocido, es argentino, sencillo el hombre. Y recientemente escuché acerca de una de sus predicaciones acerca del Sermón del Monte. Y mencionó lo siguiente diciendo que el Sermón del Monte en realidad está ahí, no para vivirlo, no, ni se te ocurra. Lo que dice ahí es imposible que nosotros lo podamos vivir. Entonces, ¿por qué está ahí? Él menciona, ¿por qué está ahí? Bueno, está ahí solo para darnos a entender cuán grande es la gracia de Dios. Pero nada más. En otras palabras, lo voy a traducir de forma que lo podamos entender. Nosotros jamás vamos a poder vivir la Escritura. ¿Cómo se nos puede ocurrir?
somos tan malos y tan pecadores que nosotros no podemos vivir la Escritura. Y si fuera eso cierto, hermanos, entonces, ¿por qué dice la Escritura que los que hemos muerto con Cristo, ahora Cristo vive en nosotros? Y lo que ahora vivimos en nuestra carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa? Si vamos al capítulo 5, habla de las obras del Espíritu. Mucha gente piensa de esta manera, que nosotros no podemos vivir la Escritura. Y entonces lo único que está ahí es para que nos demos cuenta cuán grande es la gracia de Dios, porque nosotros nunca vamos a vivir de esa manera. Es interesante este pensamiento. Vamos al capítulo 8 de Romanos, hermanos, acompáñenme. Romanos 8, verso 1 dice: ahora no hay condenación alguna, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, entonces una persona que está en Cristo, que ha creído en Cristo, que ha sido justificada por Cristo, ¿cómo anda? Ya no anda conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu, ¿no? Dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que, hermano, entonces lo que dice aquí es que una persona que está en Cristo, que ha creído en Cristo, es una persona que anda, vive, camina, ¿en qué? En el Espíritu. En otras palabras, es guiado por el Espíritu. El Espíritu le da dirección, guía la vida de esta persona. Hermanos, es el Espíritu quien capacita la vida de la persona para que la persona pueda vivir la ley de Dios. Esa idea errónea, hermanos, de que aún siendo cristianos no podemos vivir de acuerdo a la ley de Dios, hermanos, es algo que también se ha metido a las iglesias. La Biblia no sostiene esta perspectiva, hermanos, en ninguna manera. Algunos entonces, sintiéndose culpables, porque es la única forma de decirlo así, culpables por su pecado, ¿no? Intentan reinterpretar la Biblia para aliviar su conciencia, distorsionando el mensaje. ¿Y cuál es esa distorsión? Oh, es que esto que está aquí no lo podemos vivir. Hermanos, regresemos a Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué implica, hermanos, realmente creer en Jesús y ser salvos? ¿Qué implica creer en Jesús y ser salvos? ¿Qué implica que tú digas que has creído en Cristo y que Él te ha dado la salvación? ¿Qué implica, hermanos? Significa que aquellos que han depositado su fe en Cristo, como nosotros, han crucificado su antiguo yo,
junto con sus deseos y tentaciones. Verso 25. Leemos juntos, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si no se pudiera vivir en el Espíritu, sería ilógico que Dios dijera a través de Pablo en todas sus cartas que nosotros debemos andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Si no se pudiera cumplir la ley de Dios, si no, nosotros no tuviéramos la capacidad, y ahorita vamos a ver por qué es que tenemos esa capacidad. Humanamente no la tenemos, pero Dios ha provisto, hermanos, algo en nosotros que cambia totalmente la ecuación. Una persona del mundo no puede vivir así, pero nosotros, Dios ha hecho algo en nosotros, el cual nos capacita para que nosotros podamos vivir de esa manera. Entonces, si vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu. Verso 26. No os hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No busquemos entonces estas cosas, aunque ellos, hermanos, aquellos que creen en Cristo Jesús y viven en el Espíritu, manifiestan los frutos del Espíritu. ¿Qué son estos frutos, hermanos, que vemos nosotros en el verso 22 y 23? ¿Qué son? A ver, vamos a examinarlos. ¿A qué parte de la persona se refiere? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿A qué parte, hermanos? ¿A qué parte? Estos frutos, hermanos, simbolizan en realidad una transformación profunda en nuestra personalidad y carácter. ¿Dónde es eso? Dentro, internamente. Hay un contraste notable entre la conducta de aquellos que no conocen a Dios y aquellos que caminan en el Espíritu. Claro que hay un contraste. Vivir conforme al Espíritu implica adoptar y manifestar el carácter descrito en los versos 22 y 23. Sin embargo, aquellos que buscan la vanagloria, como advierte en el verso 26, tienden a centrarse en lo superficial, lo que a menudo conduce a disputas y distorsiones. Capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? Abba, Padre. ¿Qué dice este verso? Que Dios Padre envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, Jesús. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo, el cual clama, ¿qué? Abba, Padre. Hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que vemos aquí? La intervención del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona, hermanos? ¿Qué hace? Vamos al libro de Ezequiel, busquemos Ezequiel. Ezequiel, hermanos. Capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 26 y verso 27. Mire lo que Dios va a hacer, dice: os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne, ¿qué, hermanos? El corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. ¿Cuál es la intervención del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a llevar a cabo? La palabra que podemos mencionar que va a llevar a cabo es una transformación. ¿Cómo? ¿Dónde? Interna. ¿Qué va a cambiar Dios, hermanos? El corazón. En otras palabras, ¿qué es? La mentalidad, los pensamientos, el carácter de la persona. Y cuando llega el Espíritu Santo, hermanos, ¿qué otorga? Un nuevo corazón, una vida nueva a la persona. A través entonces, hermanos, del Espíritu Santo, Dios capacita a la persona, le da la capacidad para vivir conforme a sus mandamientos y estatutos. Es lo que está diciendo este pasaje. Ahora vamos a regresar a Gálatas. Regresemos a Gálatas, hermanos, capítulo 6, verso 15. ¿De qué manera Gálatas habla de esta obra de Dios de transformación del corazón y del espíritu? ¿De qué manera? Gálatas capítulo 6, verso 15, él dice de esta manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva ¿qué? Creación. Una nueva creación. Una nueva persona, un corazón nuevo, hermanos. ¿Sí? Esta nueva naturaleza se manifiesta a través de nuestras vidas, particularmente, hermanos, a través de nuestro carácter. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, nos referimos a una manifestación natural, hermanos, en el creyente. Hermanos, un árbol de manzanas se esfuerza por dar manzanas. ¿Sí? ¿Por qué da manzanas? Porque es natural que dé manzanas. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios en su interior producirán entonces, según lo que dice el libro de Gálatas, de forma natural, ¿qué, hermanos? Los frutos del Espíritu. ¿Qué son? Leemos el verso 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos, hermanos, trascienden y sobrepasan cualquier ley. El fruto del Espíritu, hermanos, representa el carácter de Cristo manifestado en nosotros. Es lo que dice, lo que leímos en Gálatas 2:20. Hermanos, esto que vemos aquí, según Gálatas 2:20, es la vida de quién en nosotros. A ver, vamos a volver a leerlo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, entonces esta vida, este fruto del Espíritu en nuestras vidas, este carácter que nosotros ahora tenemos en nuestras vidas, gracias al Espíritu Santo de Dios y esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado, ese nuevo corazón, ahora como resultado damos este fruto del Espíritu. En otras palabras, es la vida de ¿quién en nosotros? La vida de Cristo. Es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, hermanos.
Esta es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Esta realidad, hermanos, es facilitada por el Espíritu Santo en nosotros. Lo que describe Gálatas capítulo 5 como frutos del Espíritu no es más que la presencia activa de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo, reflejando su carácter en nuestro comportamiento diario. ¿A través de qué? De la guía y la obra del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a 2 de Corintios, ahí atrásito. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Verso 17 y 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? Aquí Pablo afirma, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, que continuamente, ¿sí?, pasando de una gloria a otra, vamos siendo moldeados a la imagen de Cristo por la acción del Espíritu Santo. ¿A través de qué, hermanos? A través de su palabra, a través del entendimiento de su palabra. Entonces, ¿qué debería de reflejar una persona que dice que ha creído en Cristo? La vida de Cristo, que en otras palabras, en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, es un fruto. ¿Qué tiene que hacer? Amar, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿y qué? Y templanza. La labor del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, culmina con la promesa de la vida eterna. A ver, capítulo 6, verso 8. Gálatas, capítulo 6, verso 8. Leemos juntos, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, si nosotros vivimos conforme al Espíritu, andamos conforme al Espíritu, reflejamos el fruto del Espíritu, si nosotros ya no vivimos, mas vive Cristo en nosotros, que es lo mismo, hermanos, ¿qué viene para nosotros? ¿Cuál es el resultado? La salvación, la vida eterna. Hermanos, por tanto, vivir conforme al Espíritu y manifestar sus frutos en nuestras vidas, tras haber aceptado a Cristo, nos conduce a la vida eterna. No las obras de la carne, no las obras externas, ningún acto externo puede llevarnos a la vida eterna. Es solamente Cristo y la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros la que nos va a hacer que nosotros vayamos a esa vida eterna. Ahora, el andar en el Espíritu se manifiesta a través de estos frutos. El texto de Gálatas 2:20 es en realidad la obra y la manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas no es que hables en lenguas, no es que se hagan milagros. La manifestación y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es que vivamos la vida de Cristo, que Cristo viva en nosotros.
y se refleje su carácter en nosotros, mostrando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la vida que tenemos que tener nosotros. Ahora, ¿hay una lucha? Sí. ¿Qué es lo que dice Pablo? En el capítulo 5 dice en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No alimentes los deseos de la carne. Porque la carne, ¿qué es lo que quiere? Que no vivas conforme al Espíritu, que no tomes la vida de Cristo, que no vivas la vida de Cristo, que Cristo no viva en ti y refleje su carácter en ti. Eso es lo que quiere la carne. Se opone para que tú hagas esto. Entonces el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, termino con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, hermanos. Verso 13. Verso 13. Vamos a leerlo juntos. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Hermanos, ¿cómo? A través del andar en el Espíritu, dejándonos guiar por el Espíritu, tomando la vida de Cristo en nosotros. De esa manera nosotros hacemos morir las obras de la carne. Es obvio entonces que cuando un creyente lo que alimenta es su carne, en lugar de alimentar el espíritu, buscando la palabra de Dios, siendo guiados hacia la palabra de Dios, buscando el consejo de Dios, esa persona va a buscar y va a vivir conforme a su carne. Es obvio. Hermanos, la realidad es que la Biblia nos dice que la vida en el Espíritu sí se puede vivir. Que ese texto de Gálatas 2:20 sí se puede vivir. ¿Y qué con las cosas que estoy viviendo que soy? Bueno, yo nada más puedo pensar lo siguiente. En esa lucha que hay todos los días, ¿quién gana? Al que se le alimenta, sea la carne o sea el espíritu. Es lógico. ¿Qué alimentamos todos los días? Si alimentas la carne gana. Si alimentas el espíritu va a hacer morir las obras de la carne. Reflejemos el carácter de Cristo, hermanos. Ese fruto se va a dar por naturaleza, naturalmente. Cuando nosotros estemos llenos de la palabra de Dios, cuando nosotros busquemos la palabra de Dios, conozcamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, conozcamos a Dios, eso se va a dar naturalmente. Pero la realidad es que a veces no lo hacemos. Bueno, ahora hay que hacerlo. A ver, para que veamos el resultado en realidad que nos menciona la Escritura. Oremos.